día vamos a tocar un tema muy poderoso, muy poderoso. Vamos a empezar una nueva serie. Ya terminamos la serie de que no hay éxito sin compromiso. Hemos venido hablando casi por 3 meses de muchos temas. Todos están titulados y todos están guardados tanto en el canal de YouTube como en Facebook. Pero quiero pasar a otro punto muy importante también. Dios puso en mi corazón hablar sobre el reino de Dios, porque es un tema de lo que muy poco se habla y es el punto o el tema, el tópico número 1 que Jesús vino a predicar aquí a la tierra. Hoy día justamente creo que es el día de Domingo de Ramos, si no me equivoco. Sí, se celebra, se le dice así, el Domingo de Ramos, cuando Él hace su entrada triunfal. Cuando Jesús hace su entrada triunfal, ¿qué es lo que vino a hacer? Él no vino a traer una religión. Él vino a traer una relación con el Padre. Y Él vino a extender un gobierno que está en el cielo para que se manifieste acá en la tierra. Estos tipos de tópicos me encantan porque cuando se habla de reino se tiene que hablar de poder. No puedes hablar o predicar o enseñar de un reino y no hablar de poder, porque el reino es un gobierno y es el punto más importante de la iglesia en donde tenemos que enfocarnos, porque hablamos de vivir una vida de reino, pero no entendemos cómo funciona, no sabemos cómo se maneja, ni siquiera caminamos en el concepto correcto de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, y lo único que estamos haciendo es vivir una religión. Y por eso que nuestras vidas cristianas no tienen efectividad. Por eso que hay muchas personas cautivas. Por eso que hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y siguen siendo atacados, siguen siendo oprimidos por el enemigo, porque no hemos entendido el poder de lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a empezar el primero de esos temas. La serie se llama Descubriendo el poder del reino de Dios. ¿Ok? Quiero que pongan mucha atención. Solo tú vas a recibir, hijo. Solo tú vas a recibir. Solo tú vas a recibir. Ya te he enseñado que tú no calificas para recibir lo que no estás dispuesto a alcanzar. Es importante. Bueno, pues estamos listos para aprender. ¿De verdad estamos listos? Ok. Te voy a pedir que por favor te pongas en el modo humilde. A todos los jóvenes les pido por favor no me distraigan. Quédense tranquilitos. Y te voy a pedir por favor que tomes mucha atención. De verdad. Porque el tema que te voy a hablar hoy día, los fundamentos que te voy a poner, si tú agarras lo que yo te voy a decir hoy, o lo que Dios va a hablar por medio de mí, escúchame, tu vida no va a ser la misma. Tu manera de pensar no va a ser la misma. Tu manera de orar no va a ser la misma. Tu manera de ver las cosas no va a ser la misma. Tu relación con Dios no va a ser lo mismo. Es más, tu caminar aquí en la vida va a ser diferente. Vas a caminar en victoria y no vas a caminar en derrota. ¿Sí? Quiero que pongas mucha atención. Voy a usar vocabularios que a veces de repente no lo uso muy seguido. He tratado de armar el tema de manera que se pueda entender. Tengo mucho por decirte. Quiero ser muy directo y quiero ser muy puntual en lo que voy a hablar. Entonces voy a estar leyendo bastante. ¿Sí? ¿Quiénes están dispuestos a aprender? Gloria a Dios. Esos van a recibir. Entonces, ponemos esta enseñanza en las manos de Papá Dios y que sea Él el que nos dirija. En el nombre de Jesús. Fundamentos y manifestación del reino. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los fundamentos y la manifestación del reino de Dios. Vas a conocer lo que realmente es el reino de Dios. Y para esto vamos a ir primero a Hechos capítulo 1, verso 3, y lo vamos a leer en la palabra de Dios para todos. Y dice así: después de morir Jesús, se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos. Di conmigo 40 días.
dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. Jesús estuvo 3 años en su ministerio, luego murió, resucitó, regresó y se quedó 40 días más después de haber resucitado y siguió hablando del reino. No le habló del perdón de los pecados, no le habló de perdonar, de amar, habló del reino. ¿Por qué tú crees que Jesús se enfocaba mucho en el mensaje del reino? Porque solo las leyes del reino, cuando se manifiesten en tu vida, van a poder gobernarte de manera correcta a la justicia de Dios, a la voluntad de Dios. El día de hoy el cristiano está siendo gobernado por muchas cosas, menos por la voluntad y el gobierno de Dios. Tomamos nuestras propias decisiones, hacemos lo que queremos, entendemos las cosas como queremos y por eso que nos va como nos va. Entonces, si Jesús vino a hablar de un reino no es simplemente un lugar celestial donde tú vas a ir a vivir y todo va a estar bonito. No, un reino es un gobierno. Di conmigo, gobierno. Un gobierno se basa en leyes y principios. Entonces Jesús vino a enseñar eso. ¿Te das cuenta que Jesús solo vino a enseñar una oración? No enseñó más oraciones. Sin embargo, el cristiano ora como quiera. No entendieron. Solo una oración. Ni siquiera enseñó a orar cómo sacar un demonio. Ni siquiera enseñó a orar cómo levantar un muerto. No enseñó ninguna oración. Ni siquiera el momento que alimentó a los 5,000 les enseñó a los apóstoles cómo orar. La única oración que enseñó fue el Padre Nuestro. Y dentro de esa oración dice: venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad, así aquí en la tierra como en el cielo. Y luego dijo: y danos el pan de cada día. O sea, la petición de provisión, la petición para tu vida, en la única oración que Jesús enseñó, estaba al final. Sin embargo, la iglesia religiosa ora de manera diferente. Lo primero que hacemos es venir a su presencia como mendigos. Perdónenme la palabra. Mendigos es mendigar algo que no te pertenece. Mendigar algo a lo que no tienes derecho. Venimos con una mentalidad de mendigos y estamos mendigándole y rogándole a Dios por cosas que Él ya te ha dado, en vez de orar para que venga su reino y se haga su voluntad en tu vida, no la tuya. La tuya ya te llevó hasta donde estás, en tu matrimonio, en tu finanza, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, en todo. Tus decisiones arruinaron tu vida. Tu voluntad trajo caos a tu vida. Él quiere traer su voluntad, su reino y su gobierno para tomar dominio acá. Primero sobre ti, primero sobre tu vida y luego por medio de ti al mundo. ¿Hemos entendido eso? Entonces, imagínate, la iglesia viene enseñando acerca del reino como un contexto teológico. El problema de las iglesias es que cuando enseñan el reino lo enseñan como conocimiento teológico, pero no como un reino de poder, no como un reino de gobierno. Y ese es el problema. Pero cuando se habla de reino hay muchos puntos que se tienen que hablar, pero uno de los más importantes que tenemos que entender: cuando se habla de un reino se habla de una expansión. Cuando has visto las películas, esas películas de medievales, cuando los reinos están en guerra, ¿han visto esas películas? ¿Sí? Entonces, esas películas te muestran que hay batallas. ¿Por qué? Por un territorio. ¿Por qué? Porque quieren expandirse. La diferencia del reino de Dios con el reino terrenal es que aquí los reyes pelean para tener más, por ambición. El reino de Dios pelea con el reino de las tinieblas para expandir un gobierno justo, honorable y poderoso aquí en la tierra para beneficio tuyo. Entonces, eso se llama expansión. Di conmigo, expansión. No podemos hablar del reino si no hablamos de expansión.
No puedes hablar del reino si no hablas de una expansión. Ahora, no solo se trata de una expansión territorial, una expansión en conocimiento, una expansión en revelación, una expansión en bendición, una expansión en provisión, una expansión en todo lo que el gobierno de Dios te ofrece. Vamos a tomar más tiempo, no me va a alcanzar todo el tiempo de hoy, ya me robaron cuántos minutos. El martes lo voy a terminar y vamos a hablar más de lo que es la expansión, pero quiero poner los fundamentos, ¿ok? Entonces, entre los muchos puntos que se han perdido de la enseñanza del reino, entre los muchos puntos se ha perdido la mentalidad de expansión. Di conmigo, mentalidad de expansión. Levanten la mano los que son hijos de Dios acá. Qué bueno, casi todos. Los demás sigue viniendo, te la vas a creer. Tú como hijo de Dios, si no tienes una mentalidad de expansión, no estás caminando en el diseño del reino. No puedes. No puedes. No puedes. Y eso es lo que está mal. Está mal porque la iglesia nos ha enseñado. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, quiero ser una iglesita, así nomás estoy. No quieren salir, no quieren viajar, no quieren expandirse. Eso no es el reino. ¿Por qué te digo esto? Porque la manifestación del reino en tu vida, la primera característica que va a ser una expansión. Espero que me estés entendiendo. Rocafuerte, tenemos 5 años de ministerio, estamos expandidos casi en 5 o 6 países. Por el hombre, no. Porque estamos caminando en el diseño del reino. Entonces, una persona de reino no puede pensar en solo un negocito. Tienes que pensar en otros negocios. O sea, mírenme, yo sé que este tipo de conversaciones puede ser ofensiva para la gente, pero si tú eres un ciudadano del reino de los cielos, tu mentalidad tiene que ser diferente. Tú tienes que pensar en expandirte en todo momento. Ahora, no expansión física, algunos se están expandiendo, pero así. No te expandas así. Es otro tipo de expansión, es expansión física. Expándete de acuerdo al modelo del reino, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu salud, en tu negocio, en tu iglesia, en tu ministerio, en tus metas, en tu carácter. O sea, si tú no estás con una mentalidad de expansión, estás con una mentalidad de niño. No has llegado a la madurez espiritual porque eres ignorante y no conoces las cosas del reino. Entonces tenemos, di conmigo, mentalidad de expansión. El reino de Dios fue creado para mantenerse en constante expansión y se está expandiendo a través de nosotros. Por eso que Dios te eligió, por eso que Dios te selló, por eso que Dios te adoptó, para que ese reino se expanda por medio de ti, no para que se quede dentro de ti. La primera naturaleza del reino es la expansión. Es importante que entiendas esto, amada iglesia. Escucha esto, una iglesia que pierde la visión de expansión pierde el amor por las almas. Por eso que nosotros tenemos que llegar a más personas. Por eso que ustedes si ustedes son hijos de Dios y vienen acá y no invitan a alguien, y no para llenar la iglesia, simplemente porque es tu naturaleza, tienes que expandir el reino. Si tú no hablas de Cristo con otros, ¿a quién le estás expandiendo el reino? Es muy importante, muy importante. El reino nunca se detiene, el reino siempre se expande. Mira esta oración que hizo Jesús al final del Padre Nuestro. Él dijo, Mateo capítulo 6 verso 13, dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Escúchame, te hablé de la única oración que hizo Jesús, la única, ok, la única. Y mira lo que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo, ¿de quién? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ok. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. De Dios es el reino, el poder y la gloria. Ahora, ponme atención. Está hablando de 3 cosas diferentes.
No son una sola, no son las mismas. Está hablando del reino, está hablando del poder y de la gloria. Y cada uno tiene una función específica que trabaja en conjunto para beneficio de expansión del reino. En la vida de un creyente tiene que verse manifestado el reino, el poder y la gloria. Porque así trabaja Dios. Pero vamos a ver, ¿qué cosa es el reino? El reino es el gobierno del cielo. Escúchame, quiero que me entiendas bien esto, ¿sí? El reino es el gobierno del cielo y Dios es la cabeza de ese gobierno. Dios es la cabeza de ese gobierno. El reino tiene la habilidad, di conmigo habilidad, de respaldar lo que declara el gobierno del cielo. Ojo aquí, cuando el gobierno del cielo declara algo, es respaldado por el poder del reino. Tenme paciencia, no te quiero confundir, pero es muy importante. Si tú entiendes lo que yo te voy a decir en los siguientes 5 minutos, vas a entender toda la prédica. Pero si te pierdes en estos 5 minutos, no te va a valer de nada, lo escuchas otra vez. Pero es importante que entiendas esto. Estamos hablando de reino, de poder y de gloria. El reino es el gobierno del cielo, pero ese gobierno tiene alguien que manda, alguien que domina, una cabeza, y esa cabeza es Dios. El reino tiene la habilidad de respaldar todo lo que declara el gobierno del cielo. Te voy a dar un ejemplo. El gobierno dice que el cáncer es ilegal en el cielo. El gobierno dice que el cáncer es ilegal en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente el reino respalda con poder lo que dice el gobierno. No sé si me estás entendiendo. Es igual que aquí. Hay formas de gobiernos. Hay gobiernos que son, ¿cómo se llaman los gobiernos? Ay, santo Dios. No, otros. Lo opuesto, los que pueden hacer de todos. Ok, un gobierno demócrata. El gobierno aquí en la tierra tiene que someterse a una autoridad, tiene que haber un poder que respalde, no puede hacer lo que quiera. Sale un diputado, un senador, algo, entonces no se puede hacer. Entonces, igual en el cielo es lo mismo. En el cielo, cuando el cielo dice algo, el gobierno dice algo, dice, aquí en el cielo el cáncer es ilegal, aquí no hay cáncer. Entonces, ¿qué pasa? El reino con poder respalda lo que el gobierno dice. Número 2, poder. ¿Qué cosa es poder? Es la habilidad del gobierno para hacer cumplir sus decretos. Pon atención a lo que te voy a decir. Ningún buen gobierno en la tierra puede ejecutar leyes si no tiene un poder que lo respalde. En el cielo es lo mismo. No se puede ejecutar una ley si no hay un poder que lo respalde. En el cielo hay un poder que siempre respalda lo que dice el gobierno. Así opera el reino de Dios. Todo lo que el gobierno de Dios hace, plantea, decide, ejecuta, el reino respalda con ese poder. Lo respalda. Y ahora me vas a entender por qué te estoy diciendo todo esto. Punto número 3, gloria. ¿Qué cosa es gloria? Gloria es la atmósfera del cielo. Escucha esto. Aunque el reino, el poder y la gloria son fuerzas diferentes, estos no pueden sustituir solos, no pueden subsistir solos. Siempre van a operar y trabajar juntos. La gloria es la presencia de Dios. La gloria es la naturaleza, la imagen, el carácter de Dios. Por eso que cuando se presenta su gloria, esa atmósfera cambia. La gloria de Dios es una atmósfera donde se manifiesta y se revela Él como Padre. Entonces, el reino, el poder y la gloria trabajan en conjuntos, no trabajan por separados. Es importante que entiendas que el gobierno de Dios está diseñado para trabajar con el poder del reino y la manifestación de la gloria de Dios. Vamos a repasar, porque quiero que entiendas esto. Yo sé que es muy confuso. Vamos a repasar lo que he dicho. El reino es el gobierno del cielo. ¿Ok?
El poder es una habilidad que ayuda a cumplir todo lo que el gobierno decreta. Y la gloria es una atmósfera que manifiesta la presencia de Dios. ¿Ok? Ahora, entendiendo esto, quiero que levantes tus manos y quiero que digas conmigo: tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Ok. Jesús en la oración dijo: tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria. Pastor, ¿por qué me interesa saber eso? Porque eso va a trabajar para ti. El reino, el poder y la gloria se va a manifestar en tu vida como derecho tuyo. Escucha esto. ¿Qué es lo que estamos viendo en lo que estamos hablando? Que Dios es soberano, ya lo hemos hablado. Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Pero como dije arriba en la clase, Él es soberano, pero lo limita a su palabra, porque Él no puede ir en contra de su palabra. Él no puede. Si tú me dices de que Dios hace todo y es soberano, entonces si Dios está en control de todo, las violaciones Él las permitió. Los asesinatos Él los permitió. Entonces iría en contra de su palabra, que diría que su voluntad es buena, agradable y perfecta para tu vida. No es así. Tienes que entender el reino para entender al Dios que te sirve, porque Dios nos sirve. Mira, cuando Cristo vino, Él no se enfocó en enseñar tanto del poder ni la gloria. Él se enfocó en enseñar más del reino. ¿Por qué? Porque el reino es lo que pone la estructura tanto para el poder así como para la gloria. Quiero que escuches esto, muy importante. Cuando la gloria de Dios cae en un lugar, cuando la gloria de Dios cae en una persona y se manifiesta su poder, es para establecer su reino, o sea, para que su gobierno se manifieste aquí en la tierra. Entonces, cuando cae su gloria, ese poder se manifiesta, y cuando se manifiesta ese poder es para establecer el reino. Por eso que Jesús, cuando hacía milagros, era porque se manifestaba la gloria de Dios, respaldado con ese poder del cielo, pero era para establecer el reino en ese lugar, en ese momento, en ese sitio. ¿Por qué es importante que sepas esto? Porque hay problemas en tu vida que necesitan experimentar lo que es el reino, el poder y la gloria de Dios. Hay enfermedades en tu vida donde necesitas experimentar el poder, el reino y la gloria de Dios. Necesitas experimentar eso. ¿Por qué? Porque tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Tú eres un hijo de Dios. Entonces Dios extiende y establece su gobierno en ese lugar. Donde iba Jesús y había milagros, el gobierno de Dios se manifestaba y se establecía en ese lugar. Por eso que es importante que tú entiendas eso para que camines en la autoridad correcta. La enseñanza del reino establece en tu mente una estructura de gobierno de Dios. Desafortunadamente, la iglesia está con una mentalidad de culto, una mentalidad religiosa. Queremos ver más que la gente tiemble, la gente salte. Y pensamos que ese es el poder. Pensamos que el reino se está extendiendo allí. Una cosa es una manifestación, otra cosa es la extensión del reino. Y los tres trabajan en conjuntos. El reino, el poder y la gloria trabajan en conjuntos. Ahora, ¿qué cosa es una estructura? Es una forma de cómo opera el poder y la presencia de Dios en la tierra. Entonces, la enseñanza del reino te da una estructura en tu mente para que tú sepas cómo opera el poder, la presencia de Dios aquí en la tierra. Si no tenemos la estructura correcta, no vamos a saber cómo opera el poder y la presencia de Dios aquí en la tierra. Te voy a dar un ejemplo. ¿Para qué Dios manifiesta su poder? Por ejemplo, Dios te empodera. ¿Para qué? Para que te da la unción para que puedas
tener prosperidad te empodera. ¿Para qué? ¿Para que te hagas rico y te llenes de todo? No, es para que los recursos sean para la iglesia, para la gente que necesita. ¿Para qué te empodera Dios para poder sanar a los enfermos? ¿Para que tú te lleves la gloria? No, es para que el reino se extienda y la gloria se la lleve Él, porque el poder no es de nosotros. Entonces Dios nos empodera, pero el poder no te pertenece, el poder no es tuyo. Tú eres utilizado por ese poder. Entonces, si tú no entiendes la estructura del reino, si no entiendes esa estructura, puedes utilizar ese poder y te vas a perjudicar. Te va a perder. Porque no has entendido que ese poder que Dios te da es para la manifestación del reino aquí en la tierra y no para bendecirte a ti, simplemente. ¿Se comprende lo que estoy hablando? Es muy importante que entiendas esto, iglesia. Porque mucha gente ha actuado en ese poder y se ha perdido. Ese poder se ha manifestado en tener más dinero y ya se han ido, se han vuelto arrogantes. Ese poder se ha manifestado en de repente que Dios lo use para sanidad y lo primero que piensan, abro mi propia iglesia y ya. O se llaman títulos. Ese poder se ha manifestado para darte una palabra profética para alguien. Ellos, sin embargo, ya soy profeta de las naciones. Se llaman solos. Por eso que es importante que entiendas. Si tú no entiendes la estructura de gobierno, jamás te vas a someter al gobierno de Dios. Vas a andar deambulando por todos lados y te vas a perder, va a afectar tu matrimonio, tus negocios, tus hijos, hasta el ministerio que Dios tiene para ti. Por eso que la estructura del gobierno de Dios en nuestra vida, una mentalidad con una estructura de gobierno es realmente importante. El poder en tu vida es para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para libertar al cautivo, para predicar el evangelio, para resucitar a los muertos. Para eso es el poder, porque ahí se extiende el reino, ahí se extiende la manifestación de su gloria. No es para tu uso personal, no es para que tú tengas títulos. Por eso que el apóstol Pablo sabía y decía a los Gálatas, ¿quién vienen? Esos superapóstoles. Dicen uno es de Pablo, otro de Pedro, yo soy de Apolo. No. Uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, cuando Dios te empodera para algo, no es para gloria tuya, es para la extensión de su gobierno. Nunca le quites la gloria a Dios. ¿Para qué Dios te da el poder en tu vida? ¿Para qué Él te empodera? No es solo para hacer riquezas para ti mismo, no es solo para hacer negocios y que te quedes con todo. Él te empodera para que todo lo que puedas lograr por medio de ese poder lo uses para establecer el reino en la tierra. Mira, te voy a decir una cosa. Dios me ha bendecido financieramente. De verdad te lo digo, me ha bendecido financieramente. Pero eso no me ha bendecido para mí. No, porque yo le pregunto, nada de lo que he podido lograr, nada de lo que tengo es mío, nada, todo le pertenece a Él. Y lo que me da es para extender el reino. Porque cuando me voy de viaje y gasto, como algo, no lo hago con dinero de la iglesia. Es mi dinero. ¿Por qué? Porque yo entendí que Dios me ha dado, me ha empoderado, me ha dado ese poder para de repente generar finanzas, pero para que sean utilizados para la extensión del reino. Cuando yo empiezo a pensar de que eso me lo ha dado para mí, ahí es cuando se cierra la llave. Por eso que muchos han podido lograr algo por medio de Dios, pero como no es para ti, o sea, como no lo pones a servicio del reino, cada cierto tiempo tienes problemas económicos. Perdóname que te diga eso. Porque no se ha formado esa estructura de gobierno en tu mente. Y no estoy manipulándote para sacarte dinero, con todo el amor del mundo y el respeto. Te digo, Dios no necesita tu dinero, Rocafuerte no necesita tu dinero. Esta es la obra de Dios, no es la obra de Miguel Bravo, es de Dios. Él la sostiene, Él la mueve. Te lo digo de verdad. El que tú des no me beneficia a mí, te beneficia a ti. Sigue viniendo hasta que lo creas. Hechos capítulo 1 verso 8 en la Nueva Traducción Viviente. Qué bestia, cómo corre el tiempo. Me están quitando tiempo, no seas mala.
Recién voy a comenzar a enseñar. Hechos capítulo 1, verso 8, Nueva Traducción Viviente dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Escúchame bien. Cuando Jesús habló del reino y les dijo lo que iban a recibir cuando llegara el Espíritu Santo, no lo hizo para que hagamos un show, no lo hizo para hacer demostraciones, no lo hizo para ver qué cuán ungidos somos. No, Él lo hizo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Él no mandó al Espíritu Santo para que tú recibas poder para enriquecerte tú solo. No mandó al Espíritu Santo para que tú recibas poder y te lleves la gloria de Dios solo. No, tú recibes el poder por medio del Espíritu Santo para que Dios pueda establecer su reino aquí en la tierra. Te emocionaría si tuvieras la intención de extender el reino, pero no lo tienes. Ahora, cuando te hablo de extender el reino, no te hablo que vas a salir a predicar. No. Lo extiendes en tu casa. ¿Tienes un problema financiero? Cuando tú entiendes que el reino, el poder y la gloria está en ti, y tú por medio del Espíritu Santo, porque te empoderó, tú hablas, declaras, tú estás extendiendo el reino allí en ese lugar. Cuando tú oras por alguien por sanidad y realmente lo crees y sabes que el reino, el poder y la gloria está en ti y tú oras por sanidad, te dije que cuando el gobierno dice algo, si tú cargas el reino y tú hablas, tú como gobierno estás hablando, el reino con el poder respalda y la gloria de Dios se manifiesta. Es por eso que tienes que entender eso. Cuando tú entiendes eso, tus oraciones van a ser más efectivas. No va a ser por cuánto ayunas, por cuánto das, por cuánto haces. No, es porque sabes que el reino, el poder y la gloria la cargas tú. Por eso que Jesús decide: vayan y digan, el reino ha llegado, el reino está aquí. Porque sabía de que Él era portador del reino, del poder y de la gloria de Dios. Y eso mismo pasa en ti, eso mismo lo cargas tú. Porque dijo: y recibirán poder. Por eso que una de las personas menos estudiadas en la Biblia es acerca del Espíritu Santo, cuando Él es el que creó todo. Escúchame una cosa: Jesús vino y se fue. El ministerio vigente en la tierra es del Espíritu Santo. Él es el que te empodera. Pero Dios no dijo que venga el Espíritu Santo y recibirás poder para que estés saltando, para que estés haciendo cosas. No, perdón. No es para eso, es para extender el reino de Dios, no es para hacer un show. Y perdón a todas las iglesias amigas que me escuchan que hacen shows. Sí, porque me invitan a veces a predicar y si no estoy haciendo así, no, me siguen invitando porque yo no cobro. Yo no cobro. Yo soy un pastor que no cobro. Porque lo que se te da de gratis no lo puedes vender. Lo das de gratis. Ahora, vamos a definir lo que es un reino, ¿ok? Número 1, ¿qué es el reino de Dios? Es el gobierno invisible espiritual establecido en los hombres. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, escúchame. El reino de Dios es el gobierno invisible espiritual establecido entre los hombres. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios es la forma de gobierno, así como la democracia es una forma de gobierno aquí en la tierra. El reino de Dios es una forma de gobierno aquí en la tierra. Quiero que entiendas esto. Ojo aquí. Ese reino invisible está en ti por medio del Espíritu Santo que te fue dado. Ese reino invisible está dentro de ti por medio del Espíritu Santo que te ha dado. Por eso que tú cargas el reino. Cuando tú entiendas eso, tú vas a mirarte diferente. Tú vas a hablar diferente. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, verso 17. ¿Quién ha entendido eso? Que el gobierno invisible está dentro de ti.
Entonces, si está dentro de ti, ya no negocies con la enfermedad, no negocies con la pobreza, no negocies con la aflicción, no negocies con la ansiedad. No, porque todo se tiene que someter a ese gobierno, no al tuyo como ser humano, sino como hijo de Dios, porque el Espíritu Santo te empoderó y tú cargas el reino, el poder y la gloria de Dios. Es una forma de gobierno. No es demócrata en la tierra, es el gobierno de Dios. Tú lo tienes acá. Dentro de ti está ese gobierno. Y todo lo que dice ese gobierno cuando tú hablas, por eso que la palabra dice que tenemos que tener cuidado con lo que hablemos. Porque hay un poder muy fuerte cuando nosotros hablamos. El reino te respalda. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Escucha esto. En el momento que el Espíritu Santo te fue dado, escúchame esto. En el momento que el Espíritu Santo te fue dado, en ese momento, ese reino invisible vino a vivir en ti. Ahora tú portas el gobierno, ahora tú representas el gobierno de Dios aquí en la tierra. Escúchame, cuando tú recibiste al Espíritu Santo, ese gobierno vino a morar en ti. Y dentro de ti está ese gobierno. Entonces, tú representas aquí en la tierra el gobierno de Dios. Por eso que la clase de hoy era la vida eterna. Conocerás la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer al Padre, conocer al Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Padre? Ellos están gobernando arriba. ¿Cómo puedes tú gobernar correctamente si no conoces al Padre ni al Hijo? ¿Cómo puedes? Sabes, hay gente que solo vive del Apocalipsis, están viendo más Apocalipsis, aprenden más del anticristo que del propio Cristo. Están preocupados por la venida de Cristo que tener la revelación de que el gobierno de Dios está dentro de ti y que tú eres portador. Por eso que Dios dijo, tú eres embajador. El embajador es el representante de un país. Cuando el embajador llega a una nación, no llega como hombre solo, llega representante del país. Y cuando el embajador dice algo, el gobierno, el país va y le da ese poder, esa autoridad y comienza a suplir lo que él necesita. Por eso que tú eres el representante de Dios aquí en la tierra. Tú portas ese gobierno. Ay, iglesia. No entienden, no entienden. ¿Ya entiendes por qué Dios te dice que eres embajador? Di conmigo, yo represento al gobierno de Dios aquí en la tierra. Recuérdalo, recuérdalo. El día que te estés temeroso por las deudas, por la enfermedad, tú sabes a quién estás representando y bajo qué leyes vives. Me queda 12 minutos, santo chicharrón. Mira, la democracia es una forma de gobierno aquí en la tierra. El reino es una forma de gobierno en el cielo y en la tierra. Pero ponga atención en esto. En un gobierno demócrata, uno entra por un voto. Aquí en la tierra, tú eres parte de ese gobierno por un voto. Tienen que votar para que tú seas parte de ese gobierno, ¿correcto? ¿Se entiende o no? ¿Sí? En el reino, para que tú seas parte de ese gobierno, la gente no tiene que votar por ti. Tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer en el reino. Escucha lo que te estoy diciendo. En el gobierno del cielo, tú tienes que nacer en ese reino. Juan capítulo 3:6 en la Nueva Biblia de las Américas. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Pero me gusta la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Escúchame, tú no puedes operar en el poder de Dios ni establecer su gobierno aquí en la tierra si no has nacido de nuevo.
No puedes operar en el poder de Dios si no has nacido de nuevo. En el reino tú tienes que nacer en ese reino. Es importante que te diga esto. Yo sé que para algunos de repente, pastor, yo quería que me dé las 7 soluciones, 7 pasos para recibir para ver cómo pago mis deudas. 7 pasos para recibir mi sanidad. No te gusta pensar, no te gusta. Estoy edificando tu identidad para que cuando un problema venga a tu vida, tú te pares y digas: ¿sabes qué? Este cáncer no me pertenece, este cáncer no es mío. En el gobierno donde pertenezco, el cáncer no se tolera. Cuando vengan las deudas, la pobreza, diga: ¿sabes qué? Esta pobreza yo no me voy a morir. ¿Por qué? Porque en el gobierno donde yo pertenezco no hay pobreza. Cuando te digan que tus hijos están saliendo del camino, que se están perdiendo, esto no es mío, porque ellos no se van a suicidar, no se van a perder, porque mi gobierno me dicen que yo y mi casa somos salvos. Por eso que es necesario que tú entiendas tu identidad, qué parte tú tienes en el reino de Dios, y dejes de ser simplemente un miembro de iglesia y camines en una autoridad correcta. Tú no puedes operar en el poder de Dios ni establecer su gobierno aquí en la tierra si no has nacido de nuevo. ¿Puedo decirte algo sin que te ofendas? De verdad. Muchos están interesados en ser ciudadanos americanos más que ser ciudadanos del reino. Buscamos más la ciudadanía de aquí de Estados Unidos, buscamos más, estudias más para sacar tu examen de ciudadanía que en estudiar y buscar la ciudadanía del reino para ver tus derechos. Tu identidad está totalmente al revés. Filipenses 3:20 dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Tu ciudadanía no está aquí, tu ciudadanía está en los cielos. Está bien, naciste en México, pero tú eres del reino. Ok, naciste en Venezuela, pero tu ciudadanía celestial divina está en el reino, en Bedford. Ponga atención. ¿Qué significa la palabra ciudadano? Escúchame bien. Ciudadano al diseño del reino. ¿Qué significa? Es una persona que posee los mismos derechos de Cristo. Ay, santo Dios. Escúchame una cosa. ¿Por qué es importante que entiendas esto? ¿Por qué es importante que sepas que tú eres un ciudadano del reino de los cielos? Porque un ciudadano al estilo del reino es una persona que posee los mismos derechos. Si tú no naces de nuevo en el Espíritu, tú no posees los derechos que Cristo posee. Por eso que es importante que entiendas. Un ciudadano, levante la mano los que son ciudadanos del reino de los cielos, los que se consideran ciudadanos, que han nacido de nuevo. Qué bueno, entonces déjame decirte, tú tienes los mismos derechos que Cristo tiene. Tú tienes los mismos derechos. Tú tienes los mismos derechos. Los mismos derechos. Ahora, ¿cuál es el proceso? Y métete esto a la mente. Jovencitos, tómenme atención todos los jovencitos. Todos los jovencitos. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que te dé revelación de esto. Porque si entiendes esto, mis amores, no van a cometer los mismos errores que sus padres cometieron, que muchos de nosotros hemos cometido. Entiendan bien lo que voy a decir. ¿Cuál es el proceso de los jóvenes que están acá? ¿Quieren ser ciudadanos del reino de los cielos? Qué bueno. Escuchen. ¿Cuál es el proceso? Número 1. Tú te arrepientes. Número 2. Tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Número 3. Tú naces de nuevo en el Espíritu. Número 4. La suma de los 3 te califica para ser un ciudadano del reino de los cielos. Te arrepientes, aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, naces en el Espíritu y automáticamente calificas para ser un ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que ahora tú representas a un gobierno. Ahora tú representas a un gobierno divino aquí en la tierra. El gobierno visible de la tierra. Mira, tanto esto que esto no te emociona, yo no sé cómo tú estás.
yo estudiando este tema me decía, Dios mío, santo, santo, me duele la rodilla, de verdad, pero no estoy cojeando. ¿Sabes por qué? Porque en el cielo, en mi gobierno, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Lo creo, por eso que se va, en el nombre de Jesús se va. Es así, caminas por fe. Tengo a mi hija ahorita que la van a operar, está en Perú. Ayer he estado predicando todo el día. He dormido como 4 horas porque tuve que estudiar. Pues ¿sabes qué? Allá en el gobierno, donde está mi ciudadanía, pero yo lo represento acá, yo he declarado con mi boca que la enfermedad no llegará a mi casa. Y el reino envía el poder y la gloria se manifiesta. Se manifiesta en la sala de operaciones. Se manifiesta donde está mi hija. Se manifiesta. Y yo estoy acá predicándote porque te sirvo. Porque soy obediente, porque te sirvo. ¿Te das cuenta la mentalidad? Esa es mentalidad de reino. Y no vayas a pensar, el pastor está acá porque le pagan. No, me paga papá, tú no puedes pagar mis gustos. Tienes que entender eso. Nosotros servimos a Dios. Y cuando tú eres, ahora que tú has nacido de nuevo, ¿ok? Te has arrepentido, has aceptado a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Eres una nueva criatura en el Espíritu. Ahora eres un ciudadano del reino de los cielos, ¿ok? Eres un ciudadano del reino. Pero escúchame una cosa. En el gobierno de aquí de la tierra hay oficinas, ¿correcto? No te escucho, ¿hay oficinas? ¿Tú crees que allá en el cielo, en el gobierno del cielo, hay oficinas? Sí hay oficinas. Eres tú la oficina, porque tú cargas el gobierno, tú cargas el reino. Por eso que donde vas, tú dices, acá llegó la oficina del reino. Porque aquí está el reino, el poder y la gloria. Es mucho para ti, iglesia. Es mucho para ti. No te emocionas. No te emocionas. Ponga atención. Ahora que tú eres ciudadano del reino de los cielos, tú tienes los mismos derechos que Jesús. Ahora, ¿cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál es el beneficio? La sanidad no es el don de un hombre, es el derecho de un ciudadano. La liberación es un derecho de un ciudadano. La salvación es un derecho de un ciudadano. La restauración es el derecho de un ciudadano. Tú ahora vas a caminar por derechos. Tú no vas a caminar mendigando, porque sabes que eres un hijo de Dios, eres un ciudadano del reino de los cielos y ahora caminas por derecho. Todo esto es porque tú te lo mereces. No, no te lo mereces, ni tú ni yo me lo merezco. Pero es porque Cristo pagó en la cruz y por su sacrificio nosotros pudimos ser adoptados como hijos y ser ciudadanos del reino de los cielos. Y a ese sacrificio recibimos todos los beneficios de Jesús. Aleluya. Quítate de la mente que eres un ciudadano de otro país. Tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Alza tu mano conmigo y di de verdad, pero dilo con autoridad. Si tú representas un gobierno, no hables como bebito, vas a hablar con autoridad. ¿Sí? Vas a hablar con autoridad. En mi gobierno es ilegal el cáncer. En mi gobierno es ilegal la pobreza. En mi gobierno es ilegal la ansiedad. En mi gobierno es ilegal la adicción. En mi gobierno es ilegal el alcoholismo. En mi gobierno es ilegal que mis hijos se pierdan. En el nombre de Jesús. Créelo. Es ilegal. Tú portas el gobierno. Tú portas el reino. No aceptes cosas ilegales en tu vida. No aceptes cosas que no son de parte de tu gobierno. Cuando tú piensas como ciudadano, es cuando estás pensando con la mente de Cristo. Dios te dio la mente de Cristo. Pero para que tú puedas pensar de manera correcta, tienes que activar esa mente. Cuando tú piensas como ciudadano, tú dejarás de aceptar la enfermedad en tu cuerpo. Cuando pienses como ciudadano, dejarás de tener temor por tu economía. Escúchame esto. Un ciudadano es una persona que posee los mismos derechos de Cristo.
tú posees los mismos derechos de Cristo. ¿Lo crees? Tienes derecho a ser libre. Tienes derecho a ser sano. Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a ser bendecido. Tienes derecho. Tienes derecho. Tienes derecho. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano? Porque el ciudadano tiene una responsabilidad. Ok. Tu responsabilidad como ciudadano es creer con poder. Tú tienes que orar con poder, declarar con poder y caminar por poder. Tú crees con poder, oras con poder, declaras con poder. No negocies con el enemigo. Si realmente eres un ciudadano y sabes tus derechos, tú tienes que hablar con poder. Cuando ores, no hagas las oraciones de patito. Ay, Señor, si es tu voluntad. No, en el nombre de Jesús, porque en mi gobierno no se acepta la enfermedad. Enfermedad, te largas de aquí. Y viene el poder del reino y te respalda. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar. Pues tienes que creerlo, iglesia. Si no lo crees, vas a seguir pobre, vas a seguir mal, vas a seguir. Si no lo crees, vas a llamar al pastor de vez en cuando para que te siga ayudando. Perdóname que te diga eso. Y esos son los que menos vienen a la iglesia. Perdóname que te diga eso. No te ofendo, te amo. Porque te amo, te lo digo. Y si tienes algún problema con eso, después del servicio hablamos. No hay problema, te voy a decir lo mismo. Porque es mi convicción. Yo vivo de lo que creo. Y la Biblia me dice: más buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás será añadido. Pero hay gente que le gusta buscar solo la añadidura. Hay gente que tiene condiciones con el reino. Si mi trabajo me lo permite, voy. Si me siento bien, voy. Nunca le pongas condiciones a aquel que nunca te pone condiciones, porque siempre está para ti. Él te ama sin condición. Mentalidad. Cuando no piensas de esa manera, vives una vida limitada. Cuando no piensas de esa manera, nunca vas a crecer, nunca vas a progresar. Cuando piensas de esa manera, siempre vas a estar enfermo, siempre vas a estar en problemas. Una mentalidad de gobierno es una mentalidad de expansión, de crecimiento. Tienes que crecer en la fe, tienes que madurar en la fe, tienes que madurar, crecer en conocimiento. Una de las características es que el reino es un reino sobrenatural. ¿Sobre qué? Natural. ¿Sobre qué? Natural. Entonces, si es lo natural está aquí y el reino es un reino sobrenatural, Amén. lo que está abajo se tiene que someter a ese gobierno. Pero lo vamos a explicar mejor el martes, ¿ya? El reino sobrenatural es un reino sobrenatural. Número 2, es un reino no solo de palabras. No, el reino no solo se habla, es un reino de poder. ¿Ok? Número 3, el reino de Dios es un reino inconmovible. Escúchame bien. Inconmovible. Número 4, el reino de Dios es una realidad que podemos experimentar en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo te voy a enseñar cómo se experimenta en cualquier momento y en cualquier lugar. Mira, escúchame una cosa. Cuando te digo que el reino de Dios no es un reino solo de palabras, es porque hay mucha gente afuera en la calle que te hablan del reino, pero no experimentan el reino. Perdóname que te diga. Gente que te vas a la iglesia y te hablan cómo salir de deudas y ellos están endeudados. No experimentan. Gente que te dice que yo te enseño cómo. Ahí se me fue el dolor, Dios mano, santo Dios. En el nombre de Jesús. Gente que te dice, voy a enseñarte cómo sanar a alguien, y nunca han manifestado o experimentado la sanidad. Ahí se me fue en el nombre de Jesús. El reino no es un reino de palabras, es un reino de hechos. Tienes que dar gracias que estás en una iglesia donde no se te habla lo que le contaron, se te habla lo que Dios está manifestando, porque el reino se está manifestando. Vamos a hablar también de diferencias entre el reino y la iglesia. Santo Dios, tengo tanto por decirte. Ay, Dios mío.
No, es mucho. Es mucho. Tengo mucho por decirte. La conclusión de esto, porque quiero prepararte, porque mira, se viene algo poderoso. Hablamos de una expansión. Te voy a dar solo un poquito de lo que vamos a hablar el martes, ¿ok? Después de tocar los puntos de características del reino, vamos a hablar también, analizando la Biblia, Jesús, escúchame, Jesús hizo ciertos tipos de milagros, 5 que fueron los más poderosos. Escucha bien: sanaban los sordos, sanaban los mudos, sanaban los paralíticos, sanaban los cojos y había liberación. ¿Ok? ¿Sí o no? Ok. De los 5 tipos de milagros, el más importante era la liberación. ¿Sabes por qué? Mira, hay enfermedades que son naturales. A mí no me gusta espiritualizar todo. Hay enfermedades que tú te las causaste. Hay enfermedades que se presentaron y degeneraron tu cuerpo. Pero hay enfermedades que son espirituales. Hay enfermedades que son espirituales. No sabe lo que estoy sintiendo en mi pierna. No sabe lo que estoy sintiendo en mi pierna. Disculpa que me ponga así. Siento una calentura. Hay enfermedades que son espirituales. Y el Señor Jesús, cuando hace un milagro de esa naturaleza, sabiendo de que el reino está con él, de que él es portador del gobierno y sabe sus derechos y no negocia con la enfermedad, el reino envía su poder y la gloria de Dios se manifiesta, plantando ese gobierno del cielo aquí en la tierra, porque Jesús era una oficina portadora del reino. Ahora, ¿por qué el reino? ¿Por qué la liberación es uno de los milagros más grandes e importantes? ¿Sabes por qué? Porque una liberación es la manifestación de un reino de la oscuridad en el cuerpo de una persona. Escúchame bien lo que te voy a decir. El reino de la oscuridad viene a traer ansiedad, viene a traer depresión, viene a traer suicidio, puede traer también cáncer, puede traer enfermedades. Entonces, cuando Jesús hace una liberación, ¿sabes por qué lo hace? Escúchame bien. Un reino no puede estar con otro reino. No se puede. México no puede estar construyendo su reino con Estados Unidos. No, son independientes. En el cielo es lo mismo. Dios no comparte su reino con nadie. Por eso que cuando viene la presencia de Dios, ese reino de la oscuridad se tiene que ir. Por eso que ese tipo de liberación es la manifestación del reino de Dios en ese lugar. Y le dice: reino de la oscuridad, te largas, porque aquí está el carácter, la autoridad, la gloria, la imagen del Dios viviente. No negocies con el enemigo. En muchas áreas de tu vida, el reino de la oscuridad está tomando dominio. Tus finanzas, en tus hijos, en ti mismo, en tu esposo, tu esposa, en tu cuerpo. Y por eso que Dios dice: yo tengo que entrar. Tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra seres espirituales. Dios es espíritu, pero tú cargas ese espíritu. Por eso que es importante que tú reconozcas esas áreas, y tú como representante del reino de Dios no puedes envolverte en ese gobierno de oscuridad. No es tu gobierno, tú no perteneces ahí, tú perteneces al gobierno de los cielos. Cuando entiendas eso, vas a identificar y vas a orar con autoridad. Vas a decirle: en el nombre de Jesús,
Yo renuncio a cualquier gobierno que acepté en mi vida y ahora, como nueva criatura, empoderado por el Espíritu Santo, reclamo mi derecho y le digo a la ansiedad que se largue, le digo a la depresión que se vaya, le digo al cáncer que se vaya, le digo a la pornografía que se vaya, a la borrachera, a la drogadicción que se vaya. Pero solo lo puedes hacer con autoridad. Solo lo puedes hacer con autoridad. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie.